Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a explicar el tema relacionado con niveles de servicio para darle continuidad al capítulo número 12 de nuestro libro guía Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicación en su octava edición. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de La Guajira, actualmente cursando el octavo semestre del programa de Ingeniería Civil. Como se los mencioné anteriormente, nosotros hoy vamos a hablar referente al tema de niveles de servicio o capacidad vial. Esto para darle continuidad a la asignatura de Ingeniería de Tránsito y Transporte, la cual es dirigida por el docente e ingeniero Elvin González. Mi grupo de trabajo está conformado por Ramiro Andrés Ramírez Game, Yendi Vanessa Rojas, Luison Rojas Márquez, Carlos Vargas Campo y mi persona, Charit Carolina Felizola Morga. Bueno, como podemos ver en la imagen que tenemos en pantalla, encontramos una serie de niveles de servicios que van muy relacionados a la capacidad vial que vemos en un segmento, calle o autopista. Los niveles de servicio son fundamentales para nosotros medir las condiciones de operación. En la imagen encontramos una breve diferencia, una breve explicación descriptiva de que a medida que van aumentando los niveles de servicio, vemos cómo el flujo vehicular hace presencia, aumenta en las diferentes autopistas. Bueno, primero que todo vamos a dar una breve definición de lo que son los niveles de servicio. Entonces decimos que los niveles de servicio, como se los mencionaba, son aquellas condiciones de operación que me permiten a mí evaluar el nivel de servicio de una carretera, vía o autopista. A través de este yo puedo medir la calidad de servicio que ésta ofrece a sus usuarios. Estas se ven reflejados dependiendo también de la capacidad de un sistema vial. Para nosotros poder definir la calidad de los niveles de servicio, vamos a tener en cuenta la capacidad vial. Esta explicación y la breve diferencia que hay entre estos dos y la relación serán explicados más adelante por mis compañeros. Cabe resaltar que es importante nosotros determinar la capacidad de un sistema vial, ya sea rural o urbano, teniendo en cuenta sus condiciones físicas o geométricas, los cuales me facilitan a mí un adecuado estudio bajo condiciones de flujo vehicular. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de capacidad vial y niveles de servicio. ¿Qué es la capacidad vial? Es la capacidad de una carretera de 2 carriles con el máximo número de vehículos que puede circular por un punto o tramo uniforme de la vía en los dos sentidos durante cierto periodo de tiempo en las condiciones más fuertes y del tránsito. Por lo tanto, el principal objetivo del análisis de capacidad es estimar el máximo número de vehículos o personas que transitan durante el sistema vial. Ahora vamos a ver el concepto de nivel de servicio, que no es más que medir la calidad del flujo vehicular. Como así, es una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular y de su percepción de los motoristas o pasajeros, y estas condiciones se describen en términos de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de realizar maniobras, la comodidad, la conveniencia y seguridad vial. Ahora vamos a hablar acerca de las condiciones prevalecientes. Es necesario tener en cuenta el carácter probabilístico de la capacidad, por lo que puede ser mayor o menor en un instante dado. A su vez, como la definición misma lo expresa, la capacidad se define para condiciones prevalecientes, que son factores que al variar la modifican. Estos se agrupan en estos tipos, que son condiciones de infraestructura vial, condiciones de tránsito y condiciones de los controles. Las condiciones de la infraestructura vial son las características físicas de la carretera o calle, de un tránsito continuo o discontinuo, con o sin control de acceso, dividida o no de 2 o más carriles
dependiendo a su infraestructura. El desarrollo de sus entornos, las características geométricas, ancho de carriles, acotamiento, obstrucciones laterales, velocidad de proyecto, restricción para el peralte, carriles exclusivos, y de todo este tipo son los que afectan las condiciones de infraestructura vial para esta condición. También están las condiciones del tránsito, que se refiere a la distribución del tránsito en el tiempo y el espacio, a su composición en tipo de vehículos como livianos, camiones, autobuses y vehículos recreativos, a la distribución direccional en carretera de 2 carriles o de 2 sentidos, a la distribución por carril en carreteras de carriles múltiples y la familiaridad del usuario con esta viabilidad. Y por último tenemos las condiciones de los controles. Hace referencia a los dispositivos para el control del tránsito, tales como los semáforos, que son las fases, longitud de ciclo, reparticiones de verde, entre otras. También las señales recreativas, como el alto, ceder el paso, no estacionarse, solo vueltas a izquierda, entre otras señales. Y las velocidades límites o permisibles en zonas. Ahora tenemos que tener en cuenta en cuántas etapas se subdividen los niveles de servicios, a la cual se subdivide en 6 etapas, que es la nivel de servicio A, B, C, D, E y F, a la cual se les va a hablar en detalle cada una de estas. Quizá cuando escuchamos tantos conceptos básicos de lo que serían los niveles de servicio y la cantidad de niveles de servicios que pueden haber, pues quizá nos surge la pregunta de ¿qué diferencia hay entre un nivel de servicio y otro? Y bueno, para responder esta incógnita o esta duda, pues como tal, la diferencia que hay entre un nivel de servicio y otro es que como tal es una medida cualitativa del efecto que pueden tener en la capacidad muchos factores tales como lo serían la velocidad, el tiempo de recorrido, las interrupciones del tránsito, la libertad de maniobras, la seguridad, así como también los costos de operaciones y etcétera. Entonces este sería como tal la principal diferencia entre un nivel de servicio y otro, ya que a cada nivel de servicio pues le corresponde un volumen de servicio, el cual pues será el máximo número de vehículos por unidad de tiempo, que por lo general casi siempre sería en horas. Entonces ahora profundicemos un poco más sobre este concepto de los niveles de servicio en lo que sería el nivel de servicio A, ya que este representa una circulación a flujo libre. Tanto los usuarios, considerados en forma individual, están virtualmente exentos de los efectos de la presencia de otros en la circulación. Poseen como tal una altísima libertad para seleccionar sus velocidades deseadas y maniobrar como tal dentro del tránsito. El nivel general de comodidad y conveniencia proporcionado por la circulación al conductor, pasajero o peatón es por lo general estupefacta, excelente como tal. Profundizando más en lo que sería el nivel de servicio B, pues este como tal está dentro del rango del flujo estable, aunque se empiezan a observar otros vehículos integrantes de la circulación, pues la libertad de la selección de las velocidades deseadas sigue relativamente inafectada, aunque disminuye como tal un poco lo que sería la libertad de maniobra en relación con la del nivel de servicio A que mencioné anteriormente, y pues el nivel de comodidad y conveniencia es algo inferior a los del nivel de servicio A, porque la presencia de otros comienza a, podríamos decir, influir en el comportamiento individual de lo que sería cada uno. Los conductores tienen una razonable libertad para seleccionar su velocidad y su carril. El límite menor de velocidad con mayor volumen en este nivel de servicio se relaciona con los volúmenes de servicio usados en el proyecto de las carreteras. Tenemos también lo que sería el nivel de servicio C. Este pertenece a lo que sería el rango de flujo estable, pero aquí ya sucede algo en particular. Aquí ya se marca el comienzo del dominio en el que la operación de los usuarios individuales se ve afectada de forma significativa
por lo que serían las interacciones con los otros usuarios. La selección de velocidad se ve afectada por la presencia de otros, claro, y la libertad de maniobra comienza a ser bastante restringida. El nivel de comodidad y conveniencia pues desciende notablemente en este nivel de servicio. Las velocidades y las maniobras resultan más controladas por los mayores volúmenes. La mayor parte de los conductores ven restringida como tal su libertad de elegir la velocidad, cambiar carriles o rebasar, y aún pues se obtiene relativamente una velocidad satisfactoria de operación, con volúmenes de servicios apropiados para el proyecto de arterias urbanas. Nivel de servicio D. El nivel de servicio D es aquel que representa una circulación de densidad elevada, aunque es estable. Aquí la velocidad y libertad de maniobra quedan seriamente restringidas y el usuario experimenta un nivel general de comodidad y convivencia bajo. También hay pequeños incrementos en el flujo y generalmente ocasionan problemas de funcionamiento y formación de pequeñas colas. Nivel de servicio E. En el nivel de servicio E, el funcionamiento está en el o cerca del límite de su capacidad. La velocidad se ve reducida a un valor bajo. Aquí la libertad de maniobra para circular es extremadamente difícil y se consigue forzando a los vehículos a ceder el paso. Los niveles de comodidad y conveniencia son enormemente bajos, haciendo que los conductores se sientan frustrados. De igual forma, la circulación es normalmente inestable, debido a que los pequeños aumentos del flujo o las perturbaciones del tránsito generen colapsos. Bueno, vamos a hablar sobre nuestro último nivel de servicio, que es el F. Este tipo de nivel de servicio me representa a mí un flujo forzado. Esta situación se produce cuando la cantidad de tránsito en un punto excede la capacidad de la vía. Vemos como grandes aglomeraciones, se presentan disgustos, molestia por parte de los usuarios, porque a raíz de esta demora se les va el tiempo. Asimismo vemos cómo se presentan paradas, arranques extremadamente inestables. Y esto es también como lo que nosotros conocemos como los cuellos de botella. Las características básicas que suponen inicialmente un buen estado del tiempo, una buena visibilidad y que no ocurra ningún accidente, siempre se van a estimar para un conjunto de condiciones base. Por ejemplo, carriles con anchura mínima de 3.6 metros, por ejemplo que en áreas urbanas la autopista deberá tener 5 o más carriles por sentido, espaciamiento entre intercambiadores cada 3 kilómetros o más, terreno plano con pendientes inferiores al 2%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Las condiciones base, o sea, son prácticamente aquellas que acabamos de mencionar, las cuales son las que nos permiten a nosotros ir a una velocidad de flujo libre, ¿sí? Estas condiciones representan un alto nivel de operación con velocidades a flujo libre de 110 km por hora o más. Entonces, directamente, cualquier condición prevaleciente, ¿cierto? Cualquier condición real que nos afecte esa condición base que acabamos de mencionar, sí o sí, directamente va a ocasionar reducciones en la capacidad y los niveles de servicio. Podemos notar cómo el libro, en la figura 12.2, nos ilustra con una serie o un conjunto de curvas.
Y en términos prácticos, hay dos rangos en la forma de estas curvas, si nosotros nos detenemos a analizarlas un momento. Para cada una de ellas existe un primer rango, ¿cierto? Notamos que ese primer rango es en donde las tasas de flujo de demandas varían desde 0 automóviles por hora por carril hasta un punto de quiebre, ¿cierto? En ese punto de quiebre nosotros podemos notar que la velocidad media de los automóviles permanece constante. O sea que si permanece constante, podríamos decir que es igual a la velocidad de flujo libre. Procedemos analizando el segundo rango. Primero que todo debemos de saber que este segundo rango se presenta para tasas de flujo de demanda mayores a las de los puntos de quiebre. Ojo, analicemos. Notamos que las velocidades medias de los automóviles decrecen y si miramos cómo se presenta ese decrecimiento, notamos a simple vista que se está presentando en forma parabólica. Cierto, se presenta en forma parabólica a medida que las tasas de flujo aumentan hasta alcanzar la capacidad básica o ideal. Entonces, miremos ahora, esta tabla 12.3, ¿cierto? Nos muestra los parámetros de las curvas velocidad-flujo en segmentos básicos de autopista. En la entrada nosotros podemos ver que entramos con una velocidad a flujo libre previamente estimada, ¿cierto? Y con datos como el punto de quiebre y la capacidad ideal, podemos determinar la ecuación de velocidad-flujo, las cuales vamos a elegir para calcular VP, la cual sería la tasa de flujo. A continuación, veamos de qué se trata el análisis operacional. Y es que el libro, en una de sus secciones, nos presenta un análisis operacional con el cual nosotros podemos enfrentarnos a este tipo de ejercicios, ¿cierto? Este análisis operacional está basado en la norma HCM del 2010, el cual nos va a dar como resultado la determinación del nivel de servicio de la carretera. Pero para ello es necesario llevar a cabo 6 pasos. El primero sería analizar los datos de entrada. En los datos de entrada, para este tipo de ejercicios, se deberá especificar los volúmenes de demanda, el número de carriles, las distancias libres laterales, la anchura de los carriles, el porcentaje de vehículos pesados, la densidad de rampas de enlace y el factor de hora de máxima demanda. Estos son datos que, si bien nosotros los tenemos o no, debemos de buscarlos. Todos estos datos debemos de hallarlo porque sin ellos no podemos proceder con la solución del ejercicio. Segundo, determinación de velocidad de flujo libre, ¿cierto? Y es que la velocidad media de los vehículos livianos medidos durante flujos bajos a moderados, y cuando hablamos de moderados hablamos de hasta 1000 vehículos livianos por carril, ¿cierto? Esto se puede determinar en campo, mediante un aforo podríamos hacerlo, o por estimación directa con la velocidad a flujo libre. La norma y el libro propone que esta velocidad sea igual a 120.64 km por hora. .64 kilómetros por hora. Entonces, la utilidad del flujo libre base se debe ajustar. O sea, si nosotros utilizamos esta velocidad de flujo libre base,
si nosotros no realizamos un aforo y decidimos ir por este método, ¿qué pasa? Debemos de realizar un ajuste para obtener una velocidad de flujo libre real según las características físicas reales del segmento, según las características físicas reales de la vía. Entonces nosotros a partir de ahí vamos a tomar ciertos factores de reducción, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, el ancho del carril, la distancia libre lateral derecha. Entonces eso se hace mediante la siguiente expresión. Esa es la expresión que vamos a utilizar, ¿cierto? En donde la velocidad a flujo libre estimada es igual a esa estimación, ¿cierto? Que es de 120.64, acá la tenemos, menos el ajuste por ancho de carril, menos el ajuste por distancia libre lateral a la derecha, menos 7.65 por la densidad total de rampas de enlace, elevado a 0.84. Y así podemos determinar la velocidad de flujo libre. Prosigamos. El tercer paso sería la selección de la curva de velocidad de flujo libre. Y es que una vez nosotros determinemos la velocidad de flujo libre, debemos seleccionar una de las 5 curvas de velocidad flujo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, inicialmente ya nosotros habíamos estimado la velocidad de flujo libre. Dependiendo del rango, nosotros vamos a utilizar una de las curvas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, si la velocidad de flujo libre da entre 116 km por hora y 124, o sea, si es mayor o igual a 116 y menor a 124, usamos la de 120 km. Si es mayor o igual a 108 y menor a 116, usamos la de 112. Si es mayor o igual a 100 y menor a 108, usamos la de 104. Y si es mayor o igual a 92 y menor a 100, usamos la de 96. Y si es, así como lo vemos, mayor o igual a 84 y menor a 92, usamos la de 88. Teniendo en cuenta que en estos casos, interpolar no sería lo más adecuado. Lo que se recomienda sería seguir este orden, seguir esta analogía. Prosiguiendo, bueno, en ese orden de ideas prosigamos con el cuarto paso, el cual sería ajuste de volumen de demanda. Inicialmente, nosotros sabemos que cuando nosotros vamos a determinar una tasa de flujo horaria, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice o nos refleja la variación temporal del flujo vehicular dentro de esa hora, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a calcular una tasa de flujo de demanda equivalente, ¿cierto? La cual se refleja ajustando el volumen horario dado en vehículos mixtos inicialmente, para así llegar a una tasa de flujo horaria. La fórmula sería la siguiente. Nos dice que la tasa de flujo de demanda equivalente es igual al volumen horario bajo, condiciones prevalecientes, sobre el factor de hora de máxima demanda por el número de carriles por sentido, por el factor de ajuste por presencia de vehículos pesados, por el factor de ajuste por tipo de conductores. Pero nosotros notamos que nosotros deberíamos de calcular ese factor de ajuste por presencia de vehículos pesados. Y la norma y el libro nos dan la siguiente fórmula para poder determinarlo. Nos dice que ese factor de ajuste, el cual ya habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto?, es igual a 100 sobre 100 más el porcentaje de camiones en la corriente vehicular por los automóviles equivalentes a un camión menos 1. Recordemos que esto ya lo vimos en capítulos pasados.
más el porcentaje de autobuses de la corriente vehicular por automóviles equivalentes a un autobús menos 1 más el porcentaje de vehículos recreativos en la corriente vehicular por los automóviles equivalentes a un vehículo recreativo. Una vez nosotros calculemos este factor de ajuste, podemos determinar la tasa de flujo de demanda equivalente. Prosiguiendo con la presentación y en ese orden de ideas, pues el siguiente paso sería estimar la velocidad y la densidad, ¿cierto? Si bien la velocidad pues ya la hemos estimado anteriormente. La densidad está estimada como la tasa de flujo de demanda equivalente, ¿cierto?, sobre la velocidad media de los automóviles en condiciones base. Y con esa densidad que nosotros calculamos, podemos determinar el nivel de servicio de nuestra vía. ¿Cómo? Dependiendo de esa densidad que acabamos de determinar, que acabamos de calcular. Recordando que la densidad se expresa en automóviles por kilómetro por carril. En ese orden de ideas, nosotros podemos hallarla y nos vamos y nos referenciamos en esta tabla que tenemos a continuación. En esta tabla. Y a partir de los resultados, pues, miramos en qué nivel de servicio se encuentra nuestra carretera. Ya sea autopista, ya sea intersección, cualquiera. Determinamos el nivel de servicio por este método. Entonces, una vez mencionado todos estos pasos, procedamos a realizar un ejercicio. Podemos concluir afirmando que los niveles de servicio son una parte fundamental del análisis de tránsito y del diseño a futuro de vías e intersecciones, puesto que estos, además de ayudarnos a planificar a futuro ciertos aspectos, ciertas características y ciertas proyecciones en las vías, nos permiten poder determinar cuál es el estado de la misma y en qué condiciones se encuentra, si es apta, si no es apta, si necesita mejoras o no. Todo esto mediante el cálculo y la determinación del nivel de servicio. A continuación, podemos ver las referencias de donde nosotros tomamos toda la información para poder realizar este video. Espero sea de mucha ayuda para todos ustedes. Muchas gracias.